Yo simplemente estoy aquí para decir que a mi lado está Rafael Kof, que es padre sinodal. Entonces, hablando de un sínodo de la Amazonía, es importante que presentemos a quienes han estado en el sínodo, ¿no? Él es burgalés y lleva tiempo en el Puyo, en Ecuador, del que es obispo de este vicariato apostólico, obispo ya nombrado por Juan Pablo II, ¿no? Y bueno, pues ha participado no solamente en el sínodo, sino yo creo que al hablar del sínodo sobre la región panamazónica hay que subrayar la importancia del camino de preparación. Y en el camino de preparación, en la REPAN, pues creo que Rafael ha trabajado y ha tenido mucho que ver en que el sínodo haya sido una experiencia sinodal, en el que haya podido escucharse a muchos para que luego hayáis podido discernir algunos y luego uno, el que preside en la caridad a todas las iglesias, pues nos ofrezca en la exhortación apostólica posinodal unas pistas para seguir caminando. Está también Raimunda Paisao Braga, brasilera, la damos especialmente la bienvenida, sobre todo porque es natural, nativa de la Amazonía, ¿no? Ha nacido en una población al lado mismo del río Amazonas, misionera durante muchos años, trabaja ahora en un equipo itinerante y participa en el Consejo Indigenista Misionero. Y también nos acompaña Sonia Oleas Ferreras, de Cáritas, que trabaja especialmente en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. En la actualidad forma parte del equipo de incidencia política y comunicación de Cáritas Española, donde ha realizado diversos servicios, entre ellos la responsabilidad del programa de vivienda y de personas sin hogar. Ha colaborado en el informe regional de vulneración de derechos humanos en la Amazonía, elaborado por la Red Eclesial Panamazónica, REPAN, presentado en España en enero del año en curso. Pues sin más, yo creo que podemos dejar a los medios que nos pregunten, salvo que queráis que haya una primera intervención de quienes han estado en el sínodo. Pues Rafael, teniendo en cuenta que estamos en una rueda de prensa y que luego en el acto que tendremos con los que se acercan a las 6 tendrás ocasión de contarlo todo, cuenta ahora parte, para que te puedan preguntar también. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Ciertamente para nosotros es una gran alegría agradecer a la Arquidiócesis de Valladolid y también sobre todo a Cáritas Diocesana de Valladolid, con la cual tenemos pues desde hace ya algunos años una relación muy intensa y cordial en ese trabajo también solidario de la Cáritas. Ciertamente que el participar en un sínodo supone para algunos que ya llevan muchos sínodos, pues quizá no tanto, pero para mí ha sido una experiencia verdaderamente maravillosa, ¿no? En cuanto ahí hemos podido experimentar verdaderamente lo que es una iglesia sinodal, de la cual el Papa Francisco constantemente no se cansaba de decir que estamos caminando como iglesia sinodal y que estamos en buen camino y que estamos más que aprendiendo ya casi poniendo en práctica la lección. Y yo creo que este sínodo ha marcado un hito histórico en la historia de la Iglesia, ciertamente, la cual pues siempre ha habido sínodos, ¿no? Pero quizá un sínodo especial como el que el Papa Francisco convocó no había habido, como es el sínodo amazónico, fijándose en una región, diríamos, de la Iglesia, como es la Amazonía, y a la vez también como con un doble objetivo. El primero, el que diríamos, han dicho algunos ya, que el sínodo es hijo de la encíclica Laudato Si, ¿no? ¿Por qué? Porque ciertamente el Papa, cuando convoca el sínodo, se está fijando en esta zona, diríamos, de influencia y referente para todo el planeta,
Por eso, pues cuando lanza la encíclica Laudato Si, hay que cuidar la casa común, está pensando también no solamente en la casa común general que es la tierra, sino en la Amazonía con la gente que habita en ella. Por eso también la segunda parte del título del sínodo, que creo que son casi inseparables, ¿no? Nuevos caminos para la Iglesia en la Amazonía. Y yo creo que eso llenó todo porque en ningún sínodo ha habido la participación tan variada como en este sínodo. Y los que preguntábamos, que ya habían asistido a otros sínodos, nos decían, no, este es diferente. ¿Y por qué es diferente? Bueno, por varias cosas, pero entre ellas, cuando en un sínodo ha habido una presencia tan grande de la mujer, por ejemplo, ¿no? Ciertamente había un grupo grande de la mujer, tanto laicas como consagradas, también indígenas, y creo que es importante, y ellas podrán también decírnoslo, la repercusión que ha tenido la presencia de la mujer en el sínodo, aparte de la presencia de la mujer en la Iglesia que siempre, ¿verdad?, ha tenido a lo largo de la historia. Por eso yo creo que ciertamente fue una experiencia sinodal pues muy grande, en la que todos nos sentíamos como que era nuestra casa donde podíamos hablar con toda confianza, donde había un gran respeto a pesar de que quizá hubiera diferentes maneras o ideas de ver las cosas, ¿no? Y eso creo que es mucho decir para saber que la Iglesia está avanzando en este proceso renovador que el Papa Francisco ha iniciado en la Iglesia. Buenas tardes con todos y con todas. Yo soy Raimunda, yo soy de Amazonía brasileña y he nacido en la ribera del río Amazonas, ¿sí? Entonces, para nosotros es un momento único. Temos que estar em Roma participando, animando todo este movimento de los sínodos, ¿no? Que para nosotros é uma experiência e uma esperança, onde nós como pueblos podamos expressar nossas culturas, nossa espiritualidade, que é importante, a conhecer as pessoas que somos pueblos que también tenemos muchos conocimientos y también mucha experiencia de espiritualidad. Entonces, el sínodo para nosotros es, como dijo, una experiencia única donde un papa caminó junto con nosotros dentro, né, do Vaticano, como nunca se había visto. Um papa solto, dizemos assim, caminhando com nós, ¿sí? Então, para a Igreja é um momento histórico muito importante, e que também está dando uma oportunidade para que nós nos podamos expressar o que pensamos. E também é um momento onde podemos fazer denúncia do que acontece na Amazônia, y también anunciar el reino de Dios que también vivimos allá en Amazonía. ¿Ya? Gracias. Bueno, solamente contaros muy brevemente que la Red Eclesial Panamazónica lleva ya 7 años funcionando. Como bien se ha recogido en el documento de trabajo sinodal y como se recogió en el documento del Instrumentum Laboris, la REPAN ha sido un sustento muy importante y un aporte muy importante de enlazar las realidades que se estaban sucediendo en la Amazonía y un aporte importante para el Papa Francisco. Y dentro de los espacios que está trabajando la REPAN, yo estoy aquí hoy para contaros la realidad más terrible, la más dura, que es la tremenda vulneración diaria de múltiples derechos humanos que están viviendo las poblaciones amazónicas. Esta realidad hace también que la Iglesia, respondiendo al mandato de Francisco de ir
a las fronteras y de ir donde están las personas descartadas y de ponerse en los límites, tenemos que reconocer, como hoy tenemos aquí a nuestro obispo del Puyo, esa cercanía que tenemos de la Iglesia en una vulneración de derechos humanos que es dura y que además está haciendo que muchos de nuestros responsables eclesiales, muchas misioneras como Gay, misioneros, sacerdotes, religiosas, laicos y laicas, estén al lado de las mujeres y hombres amazónicos, pueblos indígenas, quilombolas, que son afrodescendientes, ribereños y campesinos. La Iglesia está al lado de las personas que están sufriendo y que están siendo ya dañadas. Yo creo que es otra de las cuestiones que ha quedado muy clara en el sínodo, cómo la Iglesia está donde tiene que estar, ¿no? Donde nos dice el reino prometido que tenemos que estar, ¿no? Intentando luchar por la justicia. Y hoy os traemos un informe que tiene 300 páginas, que os recomendaremos que os leáis cuando podáis y que luego os contaremos con más detenimiento, porque son 13 casos de vulneraciones en 5 países de la Amazonía. Pues abrimos el tiempo para las preguntas, dirigidas especialmente a quienes han participado en el sínodo. El informe del que hablas, ¿se ha presentado también en el sínodo? Bueno, ha habido un sínodo dentro del Vaticano y un sínodo fuera del Vaticano. Esto a lo mejor no es muy políticamente y canónicamente correcto, pero dentro del sínodo muchos de los padres sinodales tenían ese documento y luego el documento oficialmente se ha presentado en los eventos que se han hecho fuera de lo que era la sala sinodal dentro del Vaticano. En concreto se ha presentado durante 2 días en la sede de Radio Vaticano. Ha sido presentado el informe por las personas que lo coordinamos, que formamos parte del eje de derechos humanos de la REPAN, y por las personas que lo llevaron a cabo, que lo realizaron, que han sido personas que están trabajando y viviendo en el territorio. Entonces, ha sido presentado en Roma y ha sido presentado en algunos lugares de España y de América Latina. No sé, para quien quiera también tenemos una pregunta. ¿Qué llamada nos hacen a los ciudadanos, un poco ya que tenemos, que se puede recoger, qué llamada nos hacen después del sínodo, qué mensaje nos trae? Creo que es muy importante la pregunta, ¿no? ¿Qué hemos aprendido del sínodo y qué queremos que otros también puedan, como acaba de decir, aprender? ¿Cuál es la lección a seguir, ¿no? Ciertamente que, como decía al principio, creo que el Papa Francisco tenía muy claro los objetivos. Por eso el título para mí es muy iluminador. Nuevos caminos para la Iglesia necesita nuevos caminos, necesita una renovación y sobre todo pensando, lógicamente, en una zona específica como la Amazonía, donde, como acaba de decir la compañera, es importante saber el sufrimiento de los pueblos amazónicos y de la tierra de la Amazonía. Y por otra parte, la ecología integral que supone que los habitantes de esta casa común que es la tierra tenemos que iniciar un camino de conversión. Yo diría que la palabra clave de este sínodo y un eje transversal es conversión. Todos los capítulos empiezan nuevos caminos de conversión y ahí hay 4 conversiones importantes que hacer, ¿no? La conversión pastoral, la conversión cultural, la conversión ecológica y la conversión sinodal. En estos 4, diríamos, es donde se basa todo el documento, ¿no? Hay ciertamente un primer capítulo que más bien es ponernos un poco en consideración y en conciencia de lo que es la riqueza de la Amazonía y las amenazas que la Amazonía tiene, ¿no? De cara a todo ese, diríamos, atropello, por decirlo con una palabra, que sufren los pueblos indígenas en sus derechos, ¿no? Sus derechos sobre la tierra, por ejemplo, ¿no? Porque para ellos la tierra es la vida. No podemos separar hombre y tierra. Tierra y hombre son 2 caras de la misma moneda.
Por eso, para ellos, un hombre no puede vivir sin tierra y la tierra no puede vivir sin el cuidado del hombre, ¿no? Por eso la cuestión de vivir la ecología integral supone verdaderamente una responsabilidad que yo creo que abarca a todos los que vivimos en la tierra, ¿no? Y es preocupante, muy preocupante, sobre todo los aportes que dieron en este tema de la ecología. Hubo científicos en los que hablaban de que estamos ya a poco de poder ser, diríamos, un punto no retornable, porque si nosotros nos quejamos del calentamiento global, si nos quejamos de la contaminación, si nos quejamos de todas estas cosas, es ¿por qué? Porque nosotros no hemos sabido respetar y cuidar esta casa común que Dios nos regaló, no para que nosotros la explotemos de cualquier modo y manera. Cuando nosotros leemos en la Biblia, en el Génesis, ¿verdad?, cuando creó Dios todo y vio que era bueno, ¿qué es lo que le dice a los primeros padres? ¿Verdad? Cuidad, creced y multiplicaos y cuidad, pero no hemos cuidado. Y por eso entonces la importancia para mí que este sínodo nos habla de la conversión. Después de la palabra sinodalidad y de Amazonía, la palabra que más sale es conversión. Conversión, sí. A mí me gustaría saber si durante este sínodo se han llegado a proponer cosas concretas que hacer para acabar con todas estas vulneraciones de los derechos y con lo que acabas de decir, que constantemente se pasan por alto el derecho a la tierra, el derecho a la cultura de uno mismo y estas cosas que acabas de decir. Gracias. Ya. Bien, bueno, si es por decir si se han llegado a cosas concretas, claro que sí se han llegado a cosas concretas. Nosotros si leemos el documento vemos cosas bien concretas. Acerca, por ejemplo, que estábamos hablando de esto, la Iglesia ha propuesto que haya un ministerio específico, ¿verdad? Lo mismo que damos el ministerio de la palabra o de extraordinario de la Eucaristía, poder también dar el ministerio del cuidado de la tierra, es decir, va a haber cosas muy concretas en cuanto a la ministerialidad, porque también además de la conversión ecológica, pide una conversión pastoral. Y en esa conversión pastoral una palabra clave es la ministerialidad en la Iglesia, de tal manera que tenemos que hacer un paso, una conversión de tener una Iglesia más ministerial y menos clerical. Y lógicamente hay que aumentar el número de los ministerios conferidos, como diríamos, con oficialidad, porque hasta ahora prácticamente hemos podido dar muchos ministerios de encomienda, pero no, diríamos, con la autoridad moral y canónica de decir esto es un ministerio oficial de la Iglesia. Y lo mismo, por ejemplo, concretamente hay muchas cosas concretas para las mujeres. Lógicamente se ha definido que en los ministerios en equidad se dé igualmente los ministerios a los hombres que a las mujeres conferidos. Es decir, no solamente encargar un ministerio, sino conferir un ministerio a la mujer o conferir un ministerio al varón. Y así hay muchas cosas que, si uno lo va leyendo, ciertamente muchas cosas concretas. Laura, da equipe itinerante, aí vou falar português. Bom, foi um sínodo especial sobre a Amazônia, né? Mas também foi um sínodo da Igreja Universal, da Igreja, né? Então, no seu ver, quais as consequências para toda a Igreja? Também a igrejas das outras regiões do mundo, a Igreja da África, da Ásia. Aí, se esse sínodo vai ter consequências também sobre essas igrejas ou vai ficar só como reservado à região da Amazônia? Bueno, yo creo que ciertamente quizá la hermana pudiera decir, pero yo le digo de mi parte la opinión. Ciertamente el Papa lo primero que quería era que nos enfocáramos en la Amazonía y que no había que perder que todo lo que en este sínodo se estaba diciendo
era en relación a la Amazonía, sin decir que verdaderamente también, porque todo sínodo tiene una dimensión universal, también este sínodo tiene incidencia en la Iglesia universal. Y lógicamente, por ejemplo, el capítulo 4, todo el capítulo 4 que habla de la ecología, eso es una doctrina para toda la Iglesia, para toda la Iglesia. Y lo mismo también en otros puntos, igualmente, que habrá incidencia lo que es vivir la sinodalidad de la Iglesia. Igualmente es para toda la Iglesia, ¿no? Quizá hay cosas concretas de tipo quizá lo que se llama dentro de la conversión pastoral. Hay ciertos puntos que son específicamente para la Amazonía, ¿no? Pero hay muchas cosas que también van más allá de la Amazonía.